Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al podcast Psiconeuma, en donde semana tras semana la psicóloga especialista en desarrollo humano, Avi Ramírez, y yo, Diana Colín, psicóloga tanatóloga, estaremos hablando de temas cotidianos y no tan cotidianos desde un punto de vista personal y psicológico. El día de hoy estaremos hablando de la inteligencia emocional. Pero antes de que pasemos al tema, me gustaría darte la bienvenida, Avi. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, Hola, noches. hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por nuevamente estar en este podcast y como bien lo mencionas, hablando de inteligencia emocional, un tema que creo que es muy enriquecedor justamente porque las emociones están todo el tiempo presentes en nosotros y creo que sería un buen tema a desarrollar el día de hoy, Diana. Buenísimo. Bueno, pues vamos a empezar entonces entrando a materia. ¿Tú qué entiendes por inteligencia emocional? Avi? Mm, ¿Qué es? A ver, ¿con qué se come? Creo que el término de inteligencia emocional justamente es, bueno, considero que escuchas la palabra inteligencia y es como una confrontación, bueno, o un tema de, ay, entonces soy inteligente, no soy inteligente al usar mis emociones, o justamente esta parte de inteligencia, la cuestión racional de identificar la emoción. Entonces creo que el tema de inteligencia como tal tendríamos que profundizarlo más allá de si eres o no inteligente o qué es lo que tendrías que ser inteligente para trabajar con las emociones. Y no desde esta parte racional, sino desde la parte de sentir tus emociones, identificarlas, conocerlas, saber qué sientes con cada situación que está presente en tu día a día. Bueno, así lo definiría yo. Ujú. Ok, creo que el tema de la modernidad son las emociones. Como que justamente el otro día estaba llegando a esta, a esta reflexión, ahora sí que hablando conmigo misma, de que se ha popularizado tanto hablar de la salud mental que es innegable que somos más que cuerpo, somos más allá, ¿no? Somos más que mente. Y cuando hablamos justo de esto que estás abordando, Avi, que es la inteligencia emocional, a veces hay palabras que nos hacen mucho ruido, ¿no? Porque es justo como lo estás planteando, de que entonces si yo me enojo y le pego a la pared, soy un tonto emocional, ¿no? O sea, como haciendo este contrarreste, ¿no? Con las palabras. O ¿O qué peso pueden llegar a tener justamente las palabras? Hace un momento, antes de que empezáramos el podcast, estábamos hablando justamente de que este término ya es un término como de antaño, ¿no? De generaciones atrás. Sin embargo, la popularidad que tiene ha hecho que sea como fácil eh, saber de qué estamos hablando, ¿no? Me parece que un término más apropiado sería justamente gestión emocional. O sea, de qué manera tú gestionas las emociones. Pero no se trata de que haya un manual para gestionarlas, ¿no? Muchas veces pareciera que eso es lo que se esperara, ¿no? De que, entonces si estoy enojado o enojada, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué se tiene que hacer con la emoción? Sin embargo, no hay un menú, no hay un manual que nos diga, esto se hace cuando se está enojado, esto cuando está triste, con miedo, alegre, ¿no? O sea, si bien son emociones que son, ¿cómo decirlo? Universales, justamente Universales, porque hay exacto, esa es la alegría, palabra. tristeza. Son universales porque en cualquier cultura la podemos encontrar, la expresión de la misma es particular. Y entonces, justamente desde ahí partimos, ¿no? El cuál es tu relación con el enojo, con la alegría, con la tristeza, con el miedo, y a partir de ahí, ¿cómo las manifiestas? Claro, y justamente esta parte de las emociones universales, no necesariamente podemos expresar una emoción, porque lo que me ha tocado a mí en lo personal, yo a Ujú. veces decía, es que yo estoy llorando, ¿no? Y me soltaba a llorar, a llorar, a llorar, ¿no? Y todos decían, ay, es que estás triste, y yo de, no, estoy enojada, pero no sé.
no puedo ir a golpear a las personas, no puedo ir a hacer esto, bueno, en cuestiones a hacer cosas indebidas desde mi perspectiva. Ujú, Entonces era como de, para mí lo más fácil era llorar, era llorar, era llorar, ¿no? Aunque realmente era enojo lo que yo estaba sintiendo. Y a lo que voy con esta explicación mía es el hecho de que puedes existir la tristeza, el enojo, el miedo, la calma, pero el cómo las expresemos sí depende exclusivamente de la persona, de sus vivencias, de cómo ha tenido que expresar, y aquí viene un poquito también desde la cultura, ¿no? Que te dicen, es que no llores, ¿no? Es que eres demasiado enojona, o entonces justamente las emociones se van reprimiendo. En este caso, algo que sí he podido decir cuando tú dices, no hay un manual. Ok, en mi caso yo no me baso en un manual, pero sí en algunas características particulares. Por ujú, ejemplo, en que una emoción va a tener una intensidad, ok, ¿sí? Qué tan intensa es tu emoción a la hora de expresarla, em, qué duradera es una emoción. La parte de que las emociones son somáticas, bueno, para la parte de somatización significa pues esta parte de que tu cuerpo expresa la emoción, ¿no? Y creo que en términos psicoanalíticos hay una frase que dice, cuando la emoción calla, el cuerpo habla, ¿no? Y ujú. lo que es la parte de, bueno, te decía la intensidad, la duración, que es somática y que es impulsiva, porque la emoción aparece sí o sí. Entonces, en base a estas características, es como de repente puedo llegar a preguntarle a una persona, ¿no? ¿Y cómo te sentiste? ¿O qué sentiste hoy? ¿No? Ah, no, pues me sentí enojado. Bueno, y pudiste identificar, o si del 1 al 10, ¿qué número le darías a tu emoción? ¿No? Por ejemplo, no, pues un 8. Entonces hablamos o vemos esta parte de la intensidad. No sé si en algún momento tú has tenido alguna situación parecida con tus pacientes con respecto a estas emociones universales. Sí, claro, pues incluso lo que trae a veces a la sesión, ¿no? Al paciente, como incluso esa dificultad de asimilar la emoción, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que estás en consulta y de pronto el paciente dice, es que ni siquiera sé cómo me siento. Sí, O te empiezan a describir y es que no me podía mover, que estaba como en shock, ¿no? Y el labor del terapeuta es de alguna u otra manera metabolizar lo que está diciendo el paciente para regresárselo, ¿no? Y para dárselo, podérselo dar en una expresión, en una palabra y decirle, oye, esto que me estás describiendo suena a miedo o suena a enojo. Y entonces ahí es cuando el paciente dice, así ¿sabes? Como que le cae el 20 que decimos acá en México, le cae el 20 y dice, "Sí, cierto, o sea, sí estaba enojada. Y sí estaba muy enojado. Entonces, tú lo que estás diciendo es que te vas como sobre la intensidad de la emoción. Yo me iría un paso atrás. O sea, yo en consulta me voy un paso atrás. Y en primera, a identificar cuál es la emoción e incluso dónde se siente la emoción, porque no todos claro. la sentimos igual, en el sentido de que, bueno, tradicionalmente se dice que el enojo se siente en el estómago, pero hay personas que lo llegan a sentir en el rostro y es de ahí que llegue una parálisis facial, ¿no? De tanto enojo, o sea, de esta parte que hablas de la somatización, justamente, ¿no? Hay que entender que las emociones son energía. Y el principio con la energía es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿en qué se transforma cada una de esa energía, cada una de esas emociones? Y es por eso que es importante, o al menos yo considero muy importante, ir distinguiendo dónde aparece, dónde surge y qué se hace, ¿no? Cómo se expresa. Porque se dice algo muy curioso en consulta, ¿no? Cuando el paciente está hablando de las emociones y le preguntas, ok, ¿y qué haces con tu enojo, no? ¿O qué haces con tu tristeza? Y tienden a decir como, me lo guardo. Ujú. Entonces, inmediatamente yo después de eso pregunto, ok, ¿y dónde te lo guardas? ¿A dónde se va? Porque está ahí. Y es ahí en donde muchas veces nos hemos dado cuenta que se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Y que de pronto esa colitis tiene que ver con un enojo.
que esa gripe crónica o esa alergia crónica tiene que ver con una tristeza profunda que ha sido como negada por mucho tiempo. Incluso los dolores de cabeza, ¿no? El dolor de espalda, muchos padecimientos y síntomas tienen que ver con las emociones. Entonces, desde ahí yo me iría como un poco hacia atrás, ¿no? Primero identificar qué estás sintiendo, dónde lo estás sintiendo. Ok, eso es bastante interesante y tal vez lo podría retroalimentar. Ujú, Bueno, justamente es como de repente ponerlos en forma de, bueno, no sé, de lista, ¿no? Y decir, me siento enojada cuando tal vez me falla el internet, no lo sé, ¿no? ujú, Me siento triste cuando estoy enojada con mi familia, no lo sé, ¿no? ujú, Me siento tranquila cuando escucho música. A lo que voy con estas pequeñas interpretaciones de cómo me estoy sintiendo, justamente es porque reconoces qué es lo que, la situación que te provoca una emoción, pero ujú, también desde esta perspectiva de decir, bueno, digamos que podríamos utilizar lo que tú mencionas como complemento a decir, bueno, ¿dónde lo ujú, estás sintiendo? ¿No? De me siento tranquila, ¿por qué? Porque tal vez mi cuerpo se siente relajado, por ejemplo, ujú. ¿sí? O desde esta perspectiva de, bueno, ¿qué es lo que me hace, qué situación me hace sentir de esta manera? Y justamente, ¿qué es lo que hago con la emoción? Mm, la parte de la gestión, justamente tengo una consulta de una paciente que me decía, oye, Abby, es que ya reconozco mi emoción, ya sé que me siento de esta manera. Ahora, Ujú, ¿qué hago? ¿Qué hago con las emociones, no? Y efectivamente es lo que tú decías, ¿no? Explicarle que no hay un manual de decir, ah, bueno, pues es que cuando sientas enojo, pues vas a ir y vas a correr, ¿no? Para que se te calme el ujú. enojo, porque posiblemente no va a funcionar. Como va a haber personas que las respiraciones profundas les ayude bastante, como va a haber personas que definitivamente es de, no, el respirar no me funciona, ¿no? Claro, Entonces, considero que puede ser algo complementario desde lo que tú dices, ¿no? Ir un paso para atrás de decir, ¿en dónde estás sintiendo esta emoción? A decir, esta situación me está provocando esta emoción. claro, claro. Y es Ujú. que muchas veces justo esa es la petición, ¿no? Y yo siempre le digo a los pacientes que acompaño que cada quien tendrá que llegar a sus cómo, ¿no? Porque es como ¿cómo hago para, o sea, sí, ya está la tristeza, ¿cómo le hago, no? Luego, sí, es que cada quien va a tener que llegar a sus cómo porque cada quien es diferente. Pero, pues en primera instancia, asúmete como alguien triste, ¿no? Como alguien que está pasando una tristeza, como alguien enojado, porque a veces incluso eso es lo complicado, ¿no? Asumir que se está enojado. Fíjate, me estaba acordando ahorita que lo estabas compartiendo de esta forma, Abby, en alguna vez en una consulta, em, estaba una paciente sumamente enojada, pero ella no se podía asumir como enojada, ¿no? Entonces manifestaba todo, estaba, ya le dolía el estómago, ya le dolía la espalda, ya le dolía la mandíbula, ¿no? O sea, de verdad que dormía y dormía así como con la mandíbula tensa, ¿no? Entonces, cuando lo estamos trabajando en las sesiones, pues de pronto le digo, ¿no? Oye, todo esto que estás diciendo suena a que estás enojada y estás lo que le sigue de enojada, ¿no? O sea, estás que te llevan, ¿no? Así tal cual. Y dijo, sí, o sea, sí, sí estoy enojada. Y luego me dijo, ¿y qué hago con esto? ¿No? Y luego, pues primero asumir que estás enojada, porque pareciera que tu relación con el enojo ha sido como tan destructiva o lo relacionas a algo tan destructiva que lo pones como en otro lado, que no sea como en asumirlo como enojo. Y entonces de pronto ahí es a lo que me refiero con cuál es tu relación con cada una de las emociones. ¿Cómo aprendiste a relacionarte con el enojo, con la tristeza, e incluso con la alegría, ¿no? Porque hay personas que les cuesta trabajo también asimilarse como felices y entonces no experimentan la emoción, es como que dicen, ok, sí, o sea, me siento bien, pero como que algo pasa, ¿no? Como que hay un bloqueo de la felicidad o del enojo, de la tristeza, del miedo, etcétera, ¿no? Pero en primera instancia, así como pasitos chiquitos, yo diría primero A, luego B, luego C, ¿no?
O sea, para decir qué hago con la emoción, primero tienes que reconocerla como propia y como válida, y como que se vale que estés enojado, que estés triste, de acuerdo a la situación, ¿no? O sea, que no es ajeno a ti. Claro, justamente dentro del enfoque que trabajamos es como esta fórmula, ¿no? De A más B te lleva a C, que es una Ujú, situación, el pensamiento, la emoción y la emoción una acción, ¿no? ujú, Pero algo que pasa dentro de las emociones es que asumimos que el contexto influye sobre tus emociones, sí, pero los tiendes a responsabilizar. El decir, es que tú me hiciste enojar, es que si tú no hubieras ujú, hecho eso, yo no hubiera reaccionado de esta manera. Es que me siento triste porque me trataron de esta forma, ¿no? Entonces asumimos que la emoción sí la provoca un contexto, pero también responsabilizamos al contexto y sin darnos cuenta que la emoción es nuestra, que el enojo es mío, que la tristeza es mía. El ujú, hecho de decir, bueno, tú lo hiciste, pero ¿qué hago yo con esto que estoy sintiendo? Y justamente dentro de la parte de la gestión emocional es que todavía no podemos, o bueno, en mi caso, de repente me cuesta como diferenciar esa parte, ¿no? Llevándolo desde esa situación. Pero también algo que me ha tocado ver en consulta es escuchar esa narrativa, ¿no? De, es que mis papás me hicieron. Es que en la escuela me dijeron esto, ¿no? Entonces, responsabilizamos al contexto o a las situaciones de nuestras emociones. Considero que sí es un factor que influye, pero la emoción al final sigue siendo mía. ujú, Y aquí viene una, bueno, recuerdo una frase que me decía mi psicólogo o mi psicóloga en algún momento, era, decía, no hay emociones ni buenas ni malas, solo son emociones. Y la emoción es de quien la siente. Y es como ujú, de, sí, efectivamente, la emoción es de cada uno, a pesar de que el contexto influye en ellas. claro. Es que hay una comunicación constante entre el entorno y la persona. Entonces, tanto no podemos responsabilizar en su totalidad a la persona, como no podemos responsabilizar en su totalidad al entorno. Por ejemplo, si el contexto es de agresión, de violencia, de prohibición, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro que es lógico que impacte a la persona, ¿no? O sea, por más que sepa gestionar sus emociones, pues puede haber ahí un desequilibrio muy importante. Pero también esta parte que comentas es sumamente importante, ¿no? Porque mientras más se tenga claro cuáles son las sensaciones, la emoción que uno va teniendo y experimentando, nos puede llevar a un segundo nivel, que es la toma de decisiones, ¿no? La posibilidad de moverte de ese contexto. Y eso ya es tomar la responsabilidad sobre ti. Yo a Claro. veces se lo explico a los pacientes de una forma, ¿no? Que cuando dicen, es que me hace enojar, me hace sentir triste, ¿no? Lo que esta persona o lo que mis papás hacen me hace enojar. Desde ahí les comento, ¿no? Como de que, oye, te estás dando cuenta que le estás poniendo toda la responsabilidad a tus padres, toda la responsabilidad a tu amigo, a tu pareja, ¿no? Etcétera. Y, y más bien de ahí es como el qué de todo esto es lo que te hace enojar, porque muchas veces creemos que es la situación en sí, pero no es la situación, es lo que significa la situación, lo que le representa a la persona. Y muchas veces, así como yo se los explico a los pacientes, es que hay una herida que podemos tener y que a lo mejor no es visible. Y es como si nosotros tuviéramos irritación en la piel. Entonces de pronto llega alguien y lo toca. Si a mí me toca en donde no tengo la irritación, no me duele. Pero si llega y le da justamente en donde tengo la herida, pues entonces va a haber una reacción de mi parte, ¿no? Una reacción puede ser quitarme, puede ser una reacción agresiva, puede ser muchas reacciones. Pero entonces no es el que llega y toca, es donde toca. Y ahí es en donde yo se los empiezo a explicar, ¿no? ¿Qué de lo que pasó fue lo que tocó esa herida? ¿Y qué herida tocó?
porque entonces quien está sensible, quien está susceptible, irritable, ¿no? En ese punto, eres tú, porque el otro puede llegar a hacer, deshacer, mover y querer, ¿no? Pero finalmente el cómo lo interpretas, lo que significa para ti, la reacción es tuya. Y entonces, desde ahí es el análisis, ¿no? Porque ¿qué tocó? Ok. Y es ahí donde justamente, bueno, así como tú lo mencionas, ¿no? Bueno, yo lo interpretaría o lo trabajo como los falsos motivos, ¿no? Porque de repente surge un falso motivo de decir, es que me enoja esto, pero de alguna manera te enoja en el momento, pero por situaciones que tú ya viviste. Entonces, estás teniendo como un falso motivo ante una situación que tú le quieres atribuir una emoción, cuando en realidad son situaciones de tu historia de vida o de sucesos no trabajados y que, claro, se repiten constantemente. Y es ahí donde tenemos que aprender a reconocer las emociones y quitar esos falsos motivos o a reconocer esos falsos Ujú, motivos. ¿Sí? ujú. Que el problema nunca es el problema. Hay un trasfondo, ¿no? Y ese trasfondo, a lo mejor los que nos han escuchado semana tras semana van a decir, es que siempre dicen esto, ¿no? Pero sí, es que es real, ¿no? Es real que mientras más te conozcas a ti misma, a ti mismo, pues mejor va a ser tu relación contigo, porque va a ser desde la Claro. comprensión y más allá de la comprensión, desde la compasión, porque te vas a entender. Y eso va a facilitar ser más claro con las relaciones con los demás. Entonces tenemos que partir de eso, de que mientras más clara sea la relación contigo, más te conozcas, más te reconozcas y sepas, ¿no? ¿Dónde están estas heridas? ¿Dónde están estos falsos motivos? ¿Dónde está esta intensidad? ¿En dónde se manifiesta la emoción? Por supuesto que va a ser más fácil o menos complicado al menos vincularte con los demás desde lo auténtico. Y dentro de esta parte de autoconocimiento con las emociones, en consulta he aplicado una actividad que se llama la ruleta de las emociones o el círculo de las emociones. Y bueno, no Ujú, sé si en algún momento dentro del grupo de la clínica, pues lo han llegado a compartir y justamente les menciono, ¿no? De cómo me siento hoy, ¿no? Y básate un poco en ese círculo. Y hay pacientes que me han dicho, no sabía que había tantas emociones. No sabía que había sensaciones de esta manera. Yo solamente me quedo con o es alegría, enojo o tristeza, ¿no? Y justamente cuando hay todo un panorama de las emociones, podemos decir que no solamente estamos sintiendo alegría ni enojo, sino ponerle otro nombre a esa sensación que estás teniendo. Y entonces ya tampoco se quedan con, entonces ya me di cuenta que no era enojo, tal vez era frustración. Ya me di cuenta que me sentía triste porque me sentí abandonado. Entonces, ampliamos la perspectiva de las emociones y no solamente quedarnos con estas emociones universales. No sé si en algún momento te tocó ver la película de Intensamente o ujú, las justamente está relacionado con esas emociones, pero solamente te pone las básicas, que es alegría, tristeza, enojo y miedo. ujú, Sí, entonces considero que con la frase que te decía hace un momento, no hay emociones ni buenas ni malas, pero hay emociones que pueden llegar a ser displacenteras o emociones que son constructivas, solamente identificarlas en qué momento se presentan y de qué manera te están ayudando esas emociones. Y por ejemplo, el amor, viéndolo como un acto constructivo, yo les he mencionado a mis pacientes, viéndolo como un acto de dependencia, se puede volver displacentero. El enojo, a veces lo etiquetamos como algo ujú, displacentero, pero llevándolo a un acto de justicia, puede ser algo constructivo. Entonces, ujú, ahí me quedo con esa parte de decir las emociones, en qué momento te están ayudando o te están perjudicando a tomar una ujú, acción. Claro. ujú, Sí. Creo que el tema de las emociones es muy amplio porque somos emocionalmente, somos personas andantes con respecto a las emociones. No vamos a dejar de sentir, no sé si jamás, pero a lo largo de un estilo de vida las emociones van a estar presentes por diferentes situaciones.
Hay que aprender a conocer qué es lo que nos provoca cada emoción o qué Claro, situación nos provoca emoción. claro, y me quedo con esto que comentas, ¿no? Para algunos teóricos, por ejemplo, estaba recordando a Daniel Goleman, que habla de la inteligencia emocional. Él refiere que hay tres emociones primitivas, ¿no? Que es el enojo, la tristeza y el miedo. Son tres, que son las que se encuentran, digamos, como en la parte más profunda de nuestro cerebro, que vendría siendo esta parte reptiliana, ¿no? Lo más Ujú. primitivo. Entonces, hay que entender también que esas emociones están presentes por algo, y es que nos han ayudado a sobrevivir a lo largo de miles y millones de años. Entonces, tienen una función, ¿no? No es que las emociones sean buenas o malas, pueden ser funcionales o disfuncionales, placenteras, displacenteras, ¿no? Pero creo que en primera instancia habría que ir quitando esas etiquetas de bueno y malo, porque como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Si nos vamos con cada una de estas, el miedo puede ser muy funcional en el sentido de que te preserva vivo, esa es su funcionalidad, ¿no? Y ante el miedo hay posibles respuestas, como puede ser correr o paralizarte. Y estas dos maneras de expresar el miedo, ¿no? Como desde su parte más primitiva, tienen la función de hacerte vivir, ¿no? Desde nuestros antepasados y antepasados y antepasados. Ahora, el enojo lo mismo, ¿no? En una situación donde es muy exasperante y hay mucho enojo, pues te está indicando que algo está pasando tus límites, algo te hace sentir amenazada o amenazado. Y ahí está ese instinto de supervivencia. Incluso la tristeza, ¿no? Que muchas veces en consulta puedo llegar a esa conclusión con algunos pacientes de decirle, bueno, ¿y para qué te ha servido la tristeza? Y a veces cuesta mucho trabajo responder eso, ¿no? Pero ya en el ejercicio de, a ver, ¿no? Cuando estás triste ocurre esto, ¿no? Y fíjate cómo la función de la tristeza te puede llevar a tomar reflexión, ¿no? Porque tu cuerpo lo que te pide es no movimiento, ¿no? Cuando uno está triste es como no me quiero mover, no hay suficiente energía, a lo mejor la energía se está yendo a otro lado, como al pensamiento. Y desde ahí te ha permitido reflexionar tal vez, tomar decisiones que a lo mejor no hubieras tomado en un momento de euforia, por ejemplo. E incluso puede llegar a funcionar para revalorar lo que tienes o Así es. reestructurar, ¿no? Como reacomodar lo que se tenga que reacomodar desde adentro y afuera también, ¿no? Y entonces yo pensaría que uno de los primeros pasos cuando estamos hablando de la gestión emocional es aceptarlas como lo que son. La emoción es lo que es, no es buena ni mala, es lo que es y punto. Así es. Y justamente bueno, para ir cerrando esta parte de las emociones, eh, les diría a las personas que nos oyen que aprendan a reconocer lo que están sintiendo en base a lo que tú mencionabas, en base a la sensación de dónde lo están sintiendo, a lo que yo hablaba hace un momento de la intensidad de la duración y qué tanto justamente me está durando una emoción, porque, bueno, aquí un pequeño paréntesis, recuerdo unos pacientes que me decían, es que me enojé, y yo le pregunto, ¿qué te hizo enojar? Es que ya ni siquiera me acuerdo de lo que me dijo, de lo que estábamos platicando, pero me enojé. Y justamente hablamos de esta durabilidad de una emoción, porque es de, me está durando una emoción, pero ahora ya ni siquiera sé por qué me está durando la emoción. Entonces, Ujú. también tenemos que aprender eso, a reconocer las emociones. De hecho, tengo como una pequeña un pequeño párrafo que les digo a los pacientes, ¿no? Al reconocer tus emociones, te valoras como una persona única, capaz de reconocer lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque empiezas a decir, ah, esto me hace sentir de esta manera, esto me genera esta sensación. Entonces, bueno, me quedaría con eso que es intensidad, duración, impulsivas y somáticas, las emociones. Sí.
justo, justamente, Abby. Yo igual me quedaría con esto que comentas, ¿no? Que son somáticas y hay que prestar atención entonces ahí, porque de pronto, justamente como lo mencionabas, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca calla y hay Así que es. tener ahí cuidado, ¿no? Ojo, porque luego las emociones son como una olla express, ¿no? Luego también se lo explico así a algunos pacientes, ¿no? O sea, la emoción es como una olla express y toda olla express, si ustedes la han visto o la han ocupado, toda olla express tiene una válvula. Entonces, esa válvula permite la liberación de la energía, que si lo estamos hablando en estos términos, permitiría la liberación de la emoción. El tema es que si esa olla express está expuesta, ¿no? Y está guardándolo y guardándolo y aumenta la presión, eventualmente va a explotar. Y a lo mejor va a explotar contigo, con tu pareja, con tus amigos, en tu familia, ¿no? Y ahí, pues, a quien le salpique, tal Sí, cual. exactamente. Y ahí viene lo que viene, creo que el remordimiento de, ay, es que les dije cosas que no tenía que decir, es que me expresé de esta manera y ahora, ¿cómo lo resuelvo, no? Ay, es que, Mm, pues sí, prácticamente hablas desde el impulso, desde lo que claro. no querías decir, pero terminaste diciendo. O tal vez sí lo O tal querías vez si decir, quieres decir, pero no lo dijiste de la mejor manera. tal vez sí ¿cómo decirlo? Sí, tal vez sí quieres decirlo, pero también es importante que el cúmulo de situaciones hace que de pronto se rompa ese filtro, ¿no? Así es. Ok, a ver. Bueno, es riquísimo hablar de esto el día de hoy, ¿no? De algo que no nos es ajeno, porque también no me dejarás mentir, ¿no? En la práctica tanto profesional como personal es sumamente importante tener congruencia e Así es. irnos autodescubriendo, ¿no? Y ahí también será interesante saber como algunas anécdotas que pudiéramos estar compartiendo de esto, ¿no? De en qué momento lo fuimos aprendiendo. Porque ahora, bueno, me acordé mucho de un colega que decía que hay una diferencia entre aprender y aprender, ¿no? De donde viene la palabra, ¿no? Su origen etimológico tiene una H intermedia aprender y es adherirlo, hacerlo tuyo. Pues hay una diferencia entre aprender desde el conocimiento y aprender desde hacerlo tuyo. Entonces, a veces creo y yo esperaría que la mayoría de la chamba en los psicólogos fuera desde la H intermedia. Y no Claro. nada más desde los psicólogos, ¿no? Sino también de... Aunque justamente ahorita que mencionas desde la parte de los psicólogos y hablando un poquito de esta experiencia personal, la carga que a veces, bueno, en mi caso me ha tocado ver que es como de, pero tú eres psicóloga, no te puedes enojar, ¿no? Ah, pero tú eres psicóloga, supongo que, que sabes resolver muy bien las cosas y es de, no, yo también me enojo, yo también exploto, yo también estoy triste y justamente es la parte de decir, bueno, muy independiente de la parte profesionista o profesional, Ujú, también tenemos estas emociones presentes y que una cosa es tal vez saber desde la parte de, reconozco la emoción, gestiono la emoción, pero también en algún momento pues es impulsiva y a veces también nos enojamos y también a veces decimos palabras que no queremos decir, pero es parte del o sí. aprendizaje día a día. Sí, o O sí, sí, y que sí. también se vale. Es que justo ahí está el punto, ¿no, Abby? Que se vale enojarse, que se vale estar triste, se vale estar feliz, ¿no? Ya el cómo lo manifestemos es otra cosa. O sea, Así para eso requerimos otro podcast, ¿no? Pero acá lo que quiero llegar es que se vale y que no debería de ser como cuestionable esta parte, ¿no? De que es que tú eres psicóloga o tú estás estudiando psicología, no deberías de enojarte. Al contrario, justo porque estoy estudiando psicología, entiendo que es válido que me enoje.
Y entonces hago uso de eso, de mi enojo, para moverme del lugar, para poder decir lo que pienso, para poder, no sé, manifestar la molestia. Porque de pronto, y justamente ese es un gran mito, creemos que la inteligencia emocional es controlar la emoción y la emoción no se controla. Si se Ujú. controla, explota como la olla express. Así es. Entonces hay que darle una checadita todo el tiempo a esa o sea, olla express, y aquí me estoy trabando, a esa olla express que tenemos internamente para que justamente eso no llegue a explotar, Ujú. sino aprendamos a drenarla poco a poco. Claro, ahí Fíjate. regulando la válvula Exactamente. cuando sea Así, necesario también, ¿no? así es. Entonces, al final somos personas emocionalmente. Todo el tiempo Somos tenemos personas emociones. Sí, y viene en el así es. paquete de ser humano. Sí, no podemos decir, no voy a sentir enojo, no voy a sentir tristeza, porque a veces creo que esas emociones displacenteras son las que no quiero sentirlas, pero y nos negamos a sentirlas, o Mm. justamente las personas se niegan a sentirla porque dicen, no me quiero sentir triste, ya no quiero sentirme así, y justamente al negar una emoción, pues totalmente. Claro, incluso Sí. yo replantearía el displacentero, porque a veces enojarse también es placentero. Sí. Incluso la Y a veces tristeza también puede llegar a es, ser placentera. Incluso a sí. veces la alegría puede ser displacentera. Mm. Sí, creo que esta parte del enojo que dices a veces puede ser placentero, me viene a mi memoria un pequeño recuerdo que dije, bueno, no voy a decir toda la historia porque no fue tan grata, pero sí fue muy placentero expresar y gritar cosas que sí quería Claro, decir. que sí quería decir, claro, pues sí, pero fíjate desde ahí, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento no es displacentero, pero la emoción en sí es lo que es, la emoción es la emoción. Mm, Pues sí, creo que este es un tema muy, muy, muy bueno, muy profundo. Espero que para las personas que nos estén escuchando, pues también justamente aprendan a reconocer sus emociones, aprendan a esto que tú decías, asumir lo que están sintiendo y Ujú. justamente aprendan a identificar las sensaciones, tanto fisiológicas como situaciones que les provocan una emoción, como la parte de decir, ah, me siento así por esto y qué hago con lo que estoy sintiendo. Claro. Sí, Claro, y que ahora sí que la única regla con las emociones es que no te haga daño y no hacerle daño a los demás, ¿no? Ese es, sí, ¿no? Imagínate, ¿no? De que, es que yo manifiesto mi enojo golpeando a la gente. Oye, cálmate, ¿no? sí. Y creo que O también, hablando de términos psicológicos, pues entonces estaríamos hablando de la sublimación, ¿no? De llevar el impulso a algo pues, socialmente bien visto, ¿no? Ok, te gusta golpear personas cuando estás enojado porque así te liberas, bueno, pues métete a unas clases de box, a un ejercicio que sea de alto impacto, ¿no? ujú, O sea, llevarlo a algo socialmente aceptado, ¿no? A algo como regulado, como que no sea un abuso hacia otros. claro, y ahí es donde justamente gestionas la emoción de decir, ¿qué hago ante esto que siento? Y si las emociones son energía, pues sacar esa energía de alguna Claro, forma. claro. ¿Sí? Ay, Ok. pues qué interesante hablar de este tema. Ya nos estaremos escuchando en otros podcasts hablando de otros temas en particulares, pero el día de hoy fue esta parte de la gestión emocional. Inteligencia emocional, aunque a veces no nos sintamos inteligentes o no cuando la emoción nos gana o la emoción es impulsiva, porque Cuando eso no quiere explota la decir que olla. no lo sepamos. Exactamente. Pero incluso eso es parte de este proceso que llamamos vida. Entonces, vamos a dejarle hoy aquí, Abby, ¿no? Sin duda, enriquecedor como siempre. Y continuaremos la próxima semana. Ya nos estaremos escuchando con otro tema, ¿no? Que seguramente y estará saliendo el tema de la gestión emocional por ahí, porque es como que van muy de la mano con otros aspectos, como puede ser el autoestima, como puede ser toma de decisiones, liderazgo,
los valores, ¿no? Desde ahí también, que ya iremos abordando poco a poco. Claro que sí. Pues me dio mucho gusto compartir este podcast contigo, Diana, y pues muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que pasen una excelente tarde, noche, día, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Y nos vemos. Bye bye.